Muy buenas noches a todos, queridos amigos y amigas. En el nombre de mi compañero Vicente Gorris y el mío propio, Eduardo Berga, les damos a todos las gracias por su asistencia y esperamos que la conferencia de hoy y el coloquio que posteriormente entre todos los que estamos aquí y quienes estén conectados en Internet, podamos afianzar la imagen y la idea de lo que es la Escuela de la Rosacruz Áurea actual. Con mucha frecuencia se plantea la pregunta: ¿es la Rosacruz una nueva religión? ¿Una nueva filosofía? La Rosacruz no es una nueva religión, ni tampoco es una vieja religión, sencillamente porque no es una religión. La Rosacruz no se siente depositaria de una revelación que ha de ser predicada y propagada por el mundo. No se presenta como una institución encargada de divulgar las enseñanzas de un profeta o de una divinidad, como justamente es la prerrogativa de una religión. Tampoco es una nueva filosofía, esencialmente porque la Rosacruz proclama que en el plano filosófico ya está todo dicho desde la antigüedad, sea la oriental o la occidental, es decir, en India y en Grecia. La Rosacruz es fundamentalmente una perspectiva diferente. Es mirar las cosas desde un punto de vista distinto. Y a partir de ese nuevo observatorio, las mismas cosas de siempre cambian sustancialmente de significado. A veces, ese cambio es tan radical que provoca una transformación de la mentalidad y la sensibilidad, de la escala de valores y sus prioridades. Desde esa nueva plataforma de conciencia, lo religioso, lo filosófico, lo artístico, lo científico, adquieren una dimensión hasta entonces desapercibida. Lo nuevo en la Rosacruz no es, por tanto, la filosofía, la ciencia o el arte, sino la conciencia del observador, del sujeto vital, el ser humano. Si una persona carece de recursos económicos y vive a partir de las limitaciones propias de esa carencia, y a su casa acude alguien que le dice que el cuadro que tiene en la pared es un Picasso con un valor de varios millones, ese simple hecho permite que esa persona cambie radicalmente la percepción de su realidad económica. El visitante no le ha predicado ninguna filosofía, ninguna religión. Simplemente le ha hecho notar que ese lienzo comprado en un mercadillo por poco dinero y al que no daba apenas ningún valor, es en realidad muy valioso. La Rosacruz hace lo mismo. Ella indica al ser humano que muchas cosas de la vida que habitualmente carecen de valor o son consideradas como irrelevantes, en realidad tienen un valor trascendente. Ese cambio de valoración es la clave esencial de la visión Rosacruz del ser humano, de la naturaleza y de lo divino. El cuadro en la pared sigue siendo el mismo de siempre, solo ha cambiado su valoración por el hecho de descubrir a su autor. La Rosacruz conoce 3 campos de estudio que han recibido y reciben diversos nombres. Primero, Dios, lo divino, lo espiritual, el universo de las ideas. Segundo, la naturaleza, el cosmos, el alma, el mundo de las imágenes y los arquetipos. Y tercero,
el ser humano, los seres vivos, la realidad corporal, el plano de las formas. Hay un cuarto campo todavía, pero no es un campo de estudio, sino de trabajo. El cuarto campo está formado por las apariencias, la ilusión, el espejismo, con todo su conglomerado de engaño y encadenamiento. De este campo, para la Rosacruz, hay que liberarse. Este trabajo de liberarse de todo ello lo presentamos como un proceso y está sujeto paso a paso al avance en el descubrimiento de la realidad en los otros tres campos. Pues sólo sobre la base del descubrimiento de lo real se puede desenmascarar lo ilusorio, irreal e incluso fantasmagórico. El proceso de victoria sobre lo ilusorio y aparente es muy complicado, arduo, debido a que en el mundo hay millones de personas que viven a costa de nuestra ingenuidad. Por tanto, a lo largo de todo el aprendizaje en el seno de la Rosacruz hay una constante confrontación entre el plano de las cosas reales, esenciales e importantes, la tríada Dios, cosmos, hombre, para simplificar su enunciado, y el plano nebuloso y engañoso de lo irreal, lo puramente aparente. Ustedes comprenden fácilmente que el mundo ilusorio abarca todos los aspectos de la existencia humana, es decir, está presente en el mundo filosófico, religioso, artístico y por supuesto, también en el científico. Queremos ahora colocar algunos de los elementos que sustentan ese cambio de punto de vista al que nos hemos referido. Para la Rosacruz es muy importante el poder establecer claramente dónde se encuentra el principio de cada cosa y de todas las cosas. Pues allí donde se encuentra el principio, se encuentra también su fin. Origen y destino son siempre idénticos, pues el devenir humano y el curso del tiempo es y siempre será circular. El tiempo tiene que ver con la sucesiva secuencia de acontecimientos que nuestra conciencia experimenta y percibe, y nuestra memoria almacena, para a continuación ser clasificados, analizados y ordenados por la razón, con el fin de darles sentido, de establecer un argumento y un significado. Es evidente que la razón utilizará para ello normalmente la lógica corriente, eso que en español denominamos el sentido común, y que muchas veces es el resultado de una inteligencia natural bastante afinada. Para ese sentido común se presenta como incontestable que detrás de una bella obra de arte tiene necesariamente que haber un autor, un artista, un creador. Contemplando la magnificencia de la vida en nuestro planeta, se puede establecer que detrás de esa belleza, de esa coherencia y equilibrio, tiene forzosamente que haber un creador. A este creador lo llamará de numerosas maneras, lo respetará e incluso adorará, y en muchos casos lo temerá. Un Rosacruz, sin embargo, emprenderá siempre un esfuerzo por conocer a ese creador, a ese artista o arquitecto. No se detendrá en el respeto o la adoración, aunque lo sienta también, sino que avanzará hacia su conocimiento. Pues para el Rosacruz, el conocimiento es el bien superior a conquistar.
Pero cuando hablamos de conocimiento en este ámbito, no deben imaginar por ello lo que habitualmente se entiende, es decir, una búsqueda intelectual en libros y viejos tratados, aunque también a la Rosacruz le gusten las bibliotecas y la lectura de los libros de sabiduría. Para nosotros, el conocimiento es una toma de conciencia profunda e inmediata, algo mucho más físico que el simple hecho de tomar conocimiento. Cuando decimos conozco a tal persona, normalmente queremos decir que sabemos su nombre y algunos datos de ella, y muy poco más. En el Antiguo Testamento, sin embargo, cuando se usaba ese vocablo, muchas veces se refería a tener trato carnal, es decir, a llegar al máximo nivel de intimidad con esa persona. Es claro, por ello, que el conocimiento que el Rosacruz persigue tiene que ver más con el amor que con la ciencia. Es ese amor que llevó a los pensadores de la Grecia clásica a definir su actividad como filosofía, es decir, amor por Sofía, la sabiduría. Ese amor no surge de la cabeza, sino del corazón. Es una apasionada búsqueda de la verdad, como un ardiente anhelo que no puede ser satisfecho más que con el contacto directo con el objeto de su amor, la verdad como manifestación de lo más divino. Pues, amigos, la verdad habla del artista, del arquitecto que ha creado la maravilla del universo. La Rosacruz no tiene una idea antropomórfica de ese creador y de ninguna forma asume que haya alguien en algún lugar invisible, sentado en un taller de diseño, diseñando las cosas y luego juzgando, corrigiendo, etc. De lo que sí está persuadida la Rosacruz es que en cada partícula del universo, en cada átomo, en cada ser y en cada cosa hay un reflejo de ese Creador supremo, de ese Pensador universal. Y por tanto, también está presente en el interior del ser humano. Por ello, el Rosacruz no busca en los libros, en el valle o en la montaña, sino en su propio interior. Él busca el supremo ser en su propio ser. Y lo primero que descubre es que su ser es algo diferente que su cuerpo físico. Pues, si su propio ser es una emanación del supremo ser, ello implica que su propio ser es también inmortal, mientras que, obviamente, su cuerpo es mortal. Su ser verdadero vive en el cuerpo, pero no es el cuerpo. Y aquí, de nuevo, hay un punto importante. El Rosacruz ve su cuerpo como un templo triple, en el que mora la divinidad. Y toda su relación con esa divinidad es un acto interno, invisible a los demás. Esta es la naturaleza del acto religioso del Rosacruz. Es un diálogo interno, al margen de cualquier ceremonia, credo u obediencia a textos o autoridades externas. Para finalizar, amigos y amigas, queremos todavía recapitular un poco.
Hemos dicho que el centro de la acción renovadora de la Rosacruz se encuentra en la consciencia del propio ser humano. Se es un Rosacruz no por haberse adherido a un movimiento que lleva ese nombre, no por usar determinados símbolos o gestos, no por acudir a reuniones en las que se habla de la Rosacruz. No. Un ser humano es un Rosacruz cuando toma conciencia de ser una emanación directa de un principio divino, aún a sabiendas de la fragilidad del cuerpo en el que ese ser se envuelve y cobija, aún a sabiendas de la imperfección de nuestros actos y de su inconsistencia, aún a sabiendas de la inmensidad de lo desconocido. Este descubrimiento interno, directo, libre de intermediarios, de la confluencia del propio ser con el ser divino, marca un antes y un después en la vida de una persona. Y es a partir de esta percepción consciente cuando la filosofía, la ciencia, el arte y la religión adquieren una dimensión desconocida hasta entonces, un significado profundo, un sentido que dota a la existencia de un Rosacruz de una intensa vivencia en todos los planos de la vida. Los Rosacruces del siglo XVII describieron en esencia todo esto cuando en la Fama Fraternitatis afirman: de modo que el hombre comprenda por fin su nobleza y su gloria, y conciba la razón por la cual es llamada microcosmos. En efecto, la palabra clave aquí es microcosmos. Para la Rosacruz, el ser humano es un reflejo en miniatura del universo entero. Para conocer el universo entero, no hace falta viajar por el espacio, ni hacer uso de potentes telescopios. Basta con invertir la orientación de nuestros sentidos, de lo externo a lo interno, del mundo de las apariencias y la ilusión, hacia el mundo verdaderamente real. Y ahora, amigos y amigas, les invitamos a que expresen sus preguntas, comentarios y aportes. Comenzamos así el coloquio. Bien, el texto con las imágenes evidentemente nos transporta muchas veces no solamente hacia algo muy elevado, sino también hacia el interior de nosotros mismos. Y es lógico que cueste al principio plantear o presentar algún comentario, alguna aportación con respecto a lo que se ha leído. De todas maneras, les animamos a ustedes a que puedan vivir la riqueza que significa el poder entablar entre todos un coloquio. No solamente con los que están aquí, sino también con todo el mundo que está viéndonos a través de esta máquina maravillosa que es Internet. Les queremos también comunicar que el texto de esta conferencia
ha sido extraído de un pequeño libro que a su vez es un ciclo de conferencias realizado por un alumno Rosacruz de nuestra escuela, la Rosacruz Áurea, y que es un librito finito, pequeño, pero que tiene un contenido bastante grande para cualquiera de ustedes que quiera conocer un poco más profundamente lo que es el movimiento Rosacruz. Fácilmente con este librito se podrían hacer una idea bastante exacta y profunda. Sí, se han traído unos cuantos ejemplares de ese libro. En realidad el libro no fue primero libro, sino fueron unas conferencias que finalmente fueron reunidas y publicadas en forma de libro. Porque muchos de los asistentes preguntaban y pedían, oiga, este texto, ¿usted puede entregármelo para...? Y lo hemos editado. Está a su disposición también si quieren verlo, yo creo que a la salida. ¿Alguna pregunta en el auditorio que está aquí? ¿Alguna aportación? Yo creo que hay una pregunta allí escrita. Buenas. Buenas tardes. Buenas noches. La pregunta es simple. El conocimiento se ha buscado a través de la historia de muchas formas. Y pues ha habido distintas asociaciones que buscan ese conocimiento. ¿Qué diferencia hay entre la Rosacruz y la masonería? Para la Rosacruz, conocimiento es gnosis. Gnosis es una palabra griega que quiere decir conocimiento. Y la gnosis, el conocimiento, no es simplemente una enseñanza que se ha escrito o que se ha transmitido oralmente en las antiguas escuelas de iniciación, sino que ese conocimiento, aparte de transmitir un aspecto teórico, transmitía también una fuerza determinada a la persona que lo recibía. La gnosis, desde nuestro punto de vista, es una enseñanza universal que ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda la historia, en las diferentes civilizaciones, épocas, y también en todos los continentes ha habido la presencia de esa enseñanza universal que se ha transmitido. Por tanto, el conocimiento y la enseñanza nuestra no es de la Rosacruz, no es original. Nosotros no pensamos que venimos a aportar un elemento teórico nuevo. Esa enseñanza ha estado presente a lo largo de toda la historia, pero en cada momento de la historia, en cada momento de la civilización, esa enseñanza debe adaptarse a la época, al tiempo, al contexto social de la humanidad que está viviendo en esa época. De manera que el vestido cambia, pero en la esencia siempre es la misma. Para nosotros, como movimiento Rosacruz actual, moderno, la Rosacruz Áurea, nosotros consideramos que estamos a la búsqueda, porque en realidad todos estamos buscando, nadie ha encontrado finalmente el origen del que se hablaba en la conferencia. La Rosacruz actual está a la búsqueda de una comprensión de esa enseñanza universal y poder transmitir esa enseñanza universal en ese doble aspecto de conocimiento como algo que es posible aprender, pero también de fuerza, que es posible reconocer que está presente en cada ser humano. Y usted hablaba también de la relación entre la Rosacruz y la masonería. ¿Qué diferencia hay? En realidad son movimientos afines, hermanos. La masonería es muy antigua, tiene una tradición muy antigua. En la Edad Media, con los constructores de las catedrales, se llamaba en ese momento la masonería operativa, y en un momento dado esa masonería operativa se convirtió en lo que en el siglo XVIII se llamó la masonería especulativa, filosófica, en el sentido filosófico de la palabra. La Rosacruz nació un siglo antes, a comienzos del siglo XVII, y nació un poco como un movimiento que se esforzaba por buscar una reforma
real del mundo, pero no cambiando el mundo, sino cambiando el ser humano. Un poco como hemos explicado también en la conferencia de aquí, no es posible cambiar nada si antes no nos conocemos y no cambiamos a nosotros mismos. Ese movimiento Rosacruz, que nació en el siglo XVII, fue truncado muy rápidamente por una guerra muy sangrienta en Europa, que duró 30 años, la guerra de los 30 años, y de alguna forma los primeros Rosacruces desaparecieron, pero volvieron a surgir, al menos como corriente de pensamiento, e influyeron de manera muy grande tanto el corazón de Europa como Inglaterra, y surgieron personajes como Comenius, del que mañana tenemos una conferencia abierta aquí en el centro de Bogotá, como personajes como Newton, personajes como Descartes, personajes que todos conocemos a través de la historia de la filosofía y de la cultura, Leibniz. Todos ellos tuvieron una enorme influencia con la Rosacruz, fundaron diversas asociaciones y movimientos para llevar a la luz esa transmisión de conocimiento, y finalmente se recuperaron de la masonería operativa anterior toda una serie de rituales y de formas de trabajar, pero dotaron a ese aspecto más operativo de una concepción filosófica y crearon la masonería operativa. Por eso vemos a lo largo del siglo XVIII numerosos movimientos masónicos que tienen dentro de sus grados de la masonería el grado Rosacruz. Es decir, ellos asimilaron la tradición Rosacruz y la corriente de pensamiento Rosacruz dentro de la propia masonería. También quisiéramos para complementar la respuesta, la palabra masón quizás sepan que significa simplemente constructor, francmasón, constructor libre. Entonces, esa palabra en principio simplemente indica el anhelo de querer construir o de mejorar algo. Desde el punto de vista Rosacruz, eso se aplica a la construcción en uno mismo. Es decir, en la conferencia se hablaba de que somos un templo, ¿no? Que somos un templo del espíritu. Pero en ese templo que mora el espíritu se precisa hacer una reforma interior, se precisa una reconstrucción de ese triple templo que somos cada ser humano. En este sentido, los Rosacruces practicamos esa masonería, esa construcción, pero siempre con el objetivo de uno mismo, de ese templo en uno mismo. Saben que también se habla del maestro constructor Hiram Abiv y el templo de Salomón. De ahí un poco viene la corriente de construir ese templo para la divinidad. Pero la Rosacruz particularmente lo aplica de alguna forma a la reconstrucción de ese triple templo en el propio ser humano. Porque tenemos una parte que es el santuario de la cabeza, el santuario del corazón y el santuario de la pelvis de ese triple templo. Y entonces habría que revisar, por ejemplo, el santuario de la cabeza, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, en el santuario del corazón, nuestros sentimientos, y en el santuario de la vida, nuestras actitudes frente a los actos y a los hechos. O sea, se trata de construir en nosotros mismos para que se pueda desplegar la verdadera dimensión del ser humano espiritual. Nos han mandado 4 preguntas que leemos ahora para que todo el mundo pueda escucharlas. La primera pregunta: ¿en la filosofía Rosacruz promueven o incentivan el vegetarianismo? ¿Y cuál es la reflexión sobre el tema? O sea, preguntan sobre el vegetarianismo. Un elemento muy importante para la Rosacruz es el respeto total y absoluto hacia todas las formas de vida, en todos los aspectos,
en el sentido, como decía la conferencia de hoy, de que para nosotros ese creador, ese pensamiento original del cual ha emanado todo el universo, está presente también en el corazón de todo, de absolutamente todas las cosas y de todos los seres también. Y por tanto hay un respeto enorme hacia todas las formas de vida en este mundo. Y en este sentido, la Rosacruz, propone, para quien quiere realizar ese camino espiritual, que comience hacia un proceso de respeto cada vez mayor hacia todas esas formas de vida y de purificación también de su propio ser, y por tanto en un momento determinado promueve efectivamente para sus alumnos el que mantengan una forma de vida lacto-ovo-vegetariana, de manera que puedan sostener y alimentarse, porque ellos precisan de las fuerzas y las energías para realizar un camino espiritual, pero al mismo tiempo mantengan una actitud de enorme respeto hacia la vida animal. Ustedes saben que en la actualidad la vida animal es utilizada de manera masiva y de manera absolutamente descontrolada por parte de la humanidad, que somos nosotros, con el fin de explotar los recursos que ellos puedan darnos, sobre todo de carne y entonces ahí pensamos que la humanidad tiene una enorme deuda también con el mundo animal, y es preciso también tomar conciencia de poco a poco ir cambiando hacia una actitud de mayor respeto y de mayor aceptación del mundo animal, que tiene también un sentido de existencia en esta vida, no solo de servir de alimento para los seres humanos. Decir también al respecto que en esta escuela espiritual los alumnos, bueno, hay interesados, hay simpatizantes y hay alumnos. A los alumnos se les recomienda llevar una dieta ovolácteo vegetariana. Esta dieta, incluso según la Organización Mundial de la Salud, sería la dieta más sencilla para conseguir la proporción de aportes nutritivos que se precisan. Y por lo tanto, en principio, no tiene ningún tipo de carencia. Es una dieta completa en sí misma. Y a la vez es una dieta que respeta tremendamente, como decía Eduard, el mundo animal. Pero nosotros lo hacemos con un sentido también práctico, porque a la hora de realizar un camino espiritual, por un lado estaría ese respeto hacia los animales, y por otro lado es la dieta mejor aconsejada para producir un efecto depurativo, un efecto purificador a nivel de nuestros cuerpos físicos, etéricos, etc. La segunda pregunta dice: ¿cómo descubrimos ese universo que hay dentro de nosotros? Bueno, en la conferencia se hablaba de que una de las ideas más nucleares de la enseñanza universal y de la propia Rosacruz es el que tuviésemos claro que el ser humano, hombre o mujer, se nos podría llamar como microcosmos, es decir, cada uno de nosotros deberíamos poder vernos como un compendio del universo, un universo en pequeño, un microcosmos. Entonces, en nosotros tenemos un sol central que es el núcleo espiritual latente. A nuestro alrededor está el planeta Tierra, que es nuestra personalidad, que gira alrededor de ese sol central. Luego habría una atmósfera, que es nuestro campo de respiración. En torno a nosotros, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, son también energía que lanzamos a nuestro alrededor, y a veces cuando perseveramos en algún tipo de pensamiento o de emoción, incluso orbitan como satélites alrededor de nuestra atmósfera y a su vez nos condicionan en ese tipo de pensamiento o de emoción. Y aproximadamente a unos 3 metros de distancia hay un campo electromagnético séptuple, que es a modo de una membrana electromagnética
que es como si fuera el cielo de nuestro pequeño universo, de nuestro microcosmos. Y en ese cielo hay unos puntos magnéticos que realmente, si los viéramos, parecen como las estrellas del cielo. Esa membrana electromagnética séptuple sirve como membrana protectora para todas las radiaciones que podamos recibir en nuestro pequeño universo. Y filtran esas radiaciones en función de la vibración de nuestro propio estado de ser. Entonces la pregunta decía, ¿cómo descubrimos ese universo que hay dentro de nosotros? Nosotros somos ese universo. El problema es que ese sol está latente, está como en vías de eclosionar aún. Y no eclosiona porque nuestro egocentrismo actúa como una especie de antisol, como una especie de agujero negro, y genera un metabolismo centrípeto hacia adentro. En algún momento el ser humano tendrá que inflamar ese sol para que irradie energía como un cuerpo solar, como hace nuestro sol, ¿no? La forma de descubrir esto, pues nosotros vivimos en la vida, y en la vida todos los días nos suceden infinidad de experiencias que vienen a nuestro encuentro para sensibilizarnos, para que nuestra conciencia madure, para que nos abramos a la propia vida. Como fruto de esas experiencias a lo largo de los años y a veces de las vidas, porque también existe el fenómeno de la reencarnación, de alguna forma ese núcleo espiritual, como una semilla que se ha empapado y ha empezado a hincharse, empieza a ejercer un efecto sobre nuestra persona. Y es a partir de ahí cuando aparece una fuente de energía nueva dentro de nuestro corazón que puede impregnar todo el ser y puede empezar a cambiar sus pensamientos, sus emociones, etc. Y una cada vez más siente que esto se ha despertado y siente que algo nuevo está vivo en él, ¿no? Pero claro, esto es una experiencia que cada cual la ha de vivir, no se puede explicar teóricamente. Como decía la conferencia de hoy, la Rosacruz tiene 3 campos de estudio: el campo de las ideas, el campo de la imagen, del arquetipo y el campo de las formas. Esos 3 campos de estudio están presentes también en cada ser humano. Todos los seres humanos tenemos un aspecto espiritual, un aspecto divino, lo que llamamos el átomo chispa espíritu, la rosa del corazón. Tenemos un aspecto anímico, un alma, un aspecto animador, y finalmente tenemos también un aspecto corporal, un aspecto físico, una manifestación física. Esos 3 campos de estudio son fundamentales para conocer, para tener un verdadero conocimiento de lo que es el ser humano. Pero también decíamos que hay un 4º campo que no es de estudio sino de trabajo, que es el campo de la ilusión, de la apariencia. Nosotros, como seres humanos, digamos, en proceso de desarrollo espiritual, todavía incompletos, generamos artificialmente mundos irreales e ilusorios, artificiales, en los que nos quedamos atrapados, y de alguna forma el trabajo está aquí, en este campo de vida, ¿no? Es decir, las experiencias de vida lo que hacen una y otra vez es determinar la realidad, lo que es real y lo que no es real en nosotros. Todas las decepciones, todos los problemas, todas las dificultades, todos los frenos que encontramos ante nuestros proyectos de vida una y otra vez, que finalmente siempre acaban también con la muerte de nuestra manifestación física, son la constatación de que efectivamente nosotros tenemos que trascender este plano de existencia y buscar hacia los planos superiores de la vida, hacia los planos del alma y los planos del espíritu, porque es allí donde está verdaderamente el camino de progreso para el ser humano. Mientras la sociedad y mientras el ser humano esté volcado con sus sentidos hacia el mundo de la manifestación, sin comprender esos aspectos interiores del alma y del espíritu que están presentes también en él, sin abrir esa semilla que está presente, latente, ¿no? Como decía mi compañero, en el ser, no será posible que haya una verdadera
manifestación completa del ser humano. El ser humano permanecerá también todavía enganchado a un aspecto muy, muy concreto, ¿no? Es un poco como el niño, porque nosotros en cierta forma somos niños todavía, que no conocen la realidad del hombre adulto, del hombre maduro, y están en una guardería jugando entre ellos por un juguete, es mío, no es tuyo, y todavía no se han dado cuenta de que la vida es algo más, que ese juego de guardería en el que nos encontramos todos nosotros en la sociedad desde una perspectiva espiritual.